¿Cómo arranco esta nota? Es complejo cuando uno tiene confianza con los entrevistados. Nos vinimos en este capítulo de Protagonistas del Desarrollo a una peluquería que yo digo tiene más de sillón diván que de sillón de peluquero. Carlos Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Toda peluquería tiene un sillón que, además de ser la herramienta de corte, es el diván. Sí, ¿no? Sí, el hecho de tener un tiempo de ocio, el hecho de que te toquen el pelo, que uno se relaja, hace que el hecho de ser el cliente del barbero de hace años, casi generalmente, y si confías en el barbero, y si el barbero sabe guardar algún secreto que es fundamental, se hace psicóloga la peluquería. ¿Y siempre fue igual? Sí. Siempre fue igual. Es el momento de relajarse. No sé por qué, pero siempre fue, sí. Y cuando la gente entra en este clima de reflexión, de confianza, que cuenta y vos también contás, hay una intimidad que no se logra en cualquier lugar. No, también es cierto que es el barbero y es el cliente que suelen lograr la comunicación. Si el barbero o el cliente no están predispuestos, no hay ninguna posibilidad. Siempre, yo en mi caso por lo menos, he intentado que el cliente se sienta confiado, seguro y comprendido, sobre todo comprendido. Pues normalmente el cliente de una peluquería, lo que vos decías, va siempre a la misma, no es que anda cambiando, probando. Es que generalmente somos bichos de costumbre. Es muy difícil cambiar el médico clínico, es muy difícil cambiar el odontólogo, es muy difícil cambiar el kiosco, donde uno va a comprar las golosinas, los puchos. Es muy difícil cambiar. Uno es un animal de costumbres y lo mantiene. Tal vez antes un poco más, ahora tal vez vayamos cambiando, pero es eso, sí. ¿Y cómo has ido evolucionando? Pues no es lo mismo afeitar con la cuchilla que se hacía antes o cortar con las tijeras que tenías que afilar personalmente a la tecnología que hay hoy, incluso cuando vos ya estás jugando con otras cosas. Y se evoluciona cuando a vos te gusta tu trabajo. Yo soy peluquero por vocación, es muy raro, que uno haya sentido vocación de ser barbero desde chico. Pero bueno, es mi caso y tengo pruebas. Pero eso hace que a vos te interese tu trabajo. Si a vos te interesa tu trabajo, investigás, haces cursos, te metes en todos los vericuetos que te llevan a, 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 a calles paralelas que desembocan siempre en lo mismo, que es la atención de la estética en la peluquería, en la barbería. Y por lo que estamos viendo, ¿se puede vivir de esa vocación? Cada vez es más difícil, cada vez es más difícil. Casi nunca, voy a adelantar alguna historia de barbería que tengo, casi nunca los barberos vivieron exclusivamente de la barbería. Casi nunca. Pero a partir de lo difícil que es vivir de cualquier trabajo hoy en día, el trabajo informal se ha acrecentado y están los que trabajan sin pagar nada. Entonces empezamos a competir por precio y compitiendo por precio vamos degradando la profesión, vamos pudiendo comprar herramientas de menos calidad, vamos pudiendo
vivir menos de nuestra profesión y le vamos quitando un poco de dignidad. Pasan esas cosas. Seguro. ¿Y cómo logras diferenciarte? Con atención, con trabajo, con cursos, con capacitación y con años, con años de experiencia. Recién te metiste en un tema que tenemos que ahondar porque dijiste que sos peluquero por vocación, pero también has tenido otras vocaciones a lo largo de tu vida. En un momento yo recuerdo, no sé si estará por ahí, un dibujo que te tenía con una tijera, un micrófono y una manguera. Claro. Sí, bueno, la barbería, la peluquería tiene este tipo de cosas. Vos tenés mucho tiempo de introspección, tenés mucho contacto, eh, y todos los barberos, si vos te pones a pensar desde los Canullán, todos, antes, Jorge Fernández, todos han sido músicos. Es cierto. En el caso mío, bueno, he pasado por un montón de etapas, porque cuando vos sos joven, la barbería comienza siendo el club de un montón de gente con inquietudes. Claro. Y es el ámbito, el caldero donde se mezclan las cosas y donde salen las cosas. En algún lugar vos te tenés que reunir. En las casas de familias a veces no es tan común. Entonces, esto sucedía en la barbería. Era mate. Y así, claro, era mate. Así nació la vocación como bombero, el periodismo, la música, el teatro. Sin lugar a dudas, es un tipo inquieto. Metámonos un poquito en cada uno de esos temas. En su momento en protagonistas Ciudadanos del Paisaje, hablamos de lo que fue Bomberos Voluntarios acá en Deró y fuiste parte. Claro, fue casi al comienzo y yo sentí la necesidad, tenemos una... audio rítmica. Sí, yo sentí que tenía que formar parte de alguna manera de una institución que estaba brindándose para la gente. Siempre tuve vocación de servicio. Entonces comencé a ir a ese cuartel de bomberos que recién se había formado como cuerpo activo, a cortar el pelo gratuitamente a los bomberos. Así empezó tu relación. Así empezó mi vocación. Y bueno, después sucede lo que le sucede a casi todos, la sirena, las corridas, la adrenalina, y dije, yo quiero ser esto, yo quiero subir ahí. Y pasaste complicadas en algún momento, ¿no? Sí, sí, pero con gusto, sí. ¿Qué recordás de aquella época, las inundaciones? Las inundaciones, algunos incendios grandes. Lo que se recuerda es la vocación, porque la verdad, bien dicha, es que contábamos con poca capacitación y con poco equipamiento. Lo que teníamos, lo que nos sobraba era la vocación, nada más, lo único que sobraba. Eso. Y hablando de vocaciones, tu recorrido con los medios, con la comunicación, porque ya hoy creo que se difuminan los límites, ¿cómo comenzó? ¿En la radio, en el diario? Como todos, yo arranqué en Difusora Danubio, con Carlos Blanco. Y después seguí algún tiempo escribí brevemente en la revista Realidades de Enrique Sacco con Jofi, con Guillermo, y después vino Celso Marcos a proponerme, primero vino Guillermo García a proponerme formar la Gaceta, formamos la Gaceta, después vino Celso Marcos a ofertarme que armara Wincaló. Y bueno, se fueron la televisión como
como consecuencia, y una cosa en un lugar chico como este lleva a la otra, Claro. y terminamos todos mezclados. Siempre somos los mismos los que andamos. Sin lugar a dudas. Y se mezclan las historias, el deporte, la música, los medios. Hoy por hoy seguís haciendo contenido ahora multimedia a través de las redes sociales. Eso te mantiene activo. Claro que se mezcla. Todo hace que seamos lo que somos, pero sí, es eso, es mantenerse activo, es comunicarte con la gente más allá de los me gusta y de las vistas que puedas tener. La necesidad de comunicarte con la gente y llegar hasta alguien que está sintiendo lo mismo que vos, que siente cosas parecidas, que suspira por las mismas cosas, y, y tener siempre una meta, siempre una meta. El día que vos te quedás sentado acá con la mirada perdida en la nada, has entregado la vida. ¿Ser funcionario fue una meta? Ser funcionario nunca fue una meta. Nunca fue una meta. Jamás, jamás. Tal es así que la abandoné sin demasiado peso. ¿Cómo te sentiste en esa función? Con una frustración muy grande. Porque yo sabía que sabía lo que iba a intentar, sabía cómo hacerlo. Lo que yo no sabía, que la política es otra cosa, que no es lo que yo sé. Y en ese recorrido, tanto en la peluquería, más vinculado a lo local, pero después en el arte, has conocido desde Marcelo Tinelli hasta el Loco Solá, pasando por músicos. Contame ese ida y vuelta que has tenido, estando en Buenos Aires incluso. Bueno, eso fue antes incluso de Pilatus, casi. Mirá. Porque yo tenía una doble vida, digo yo, porque todavía no me quería encerrar como barbero, aunque ya lo fuera, y trabajaba en el campo y hacía mi dinero para irme a Capital a meterme en ese mundo que me daba curiosidad. Vos decías que soy un tipo inquieto, yo creo que inquieto por curiosidad. Claro. Entonces, un día conoces a uno, otro día conoces a otro, y el mundo del arte, como el mundo es muy pequeño, muy pequeño. Una vez que conoces a uno, conoces un montón. Si vos, además, sos un tipo inquieto, curioso, todo lo demás nace como consecuencia, porque un día los traes, un día los faltás tu casa. Yo siempre fui un tipo abierto en ese aspecto. En mi casa estaba abierta para todos. Y al ser curioso, hacía música, entonces íbamos a Trenquelauquen, donde tocaba Sumo en los primeros tiempos. Hacíamos teatro y habíamos conocido a través de Caíto Pérez Apellanes y La Fortinera a la gente que venía a hacer música con Mónica Celestino, que después fueron los músicos de La Barsuit. ¿Me entendés? Y venían a mi casa y qué sé yo, después está en uno, no sé, uno, supongo que esto es una frase de Borges, creo, que lo semejante atrae a lo semejante. Quiero suponer que viene por ahí, porque si no... Y hablando de semejanzas, uno recorre con la vista la peluquería y ahora ve elementos históricos. Hay un pequeño museo que ¿cómo empezó? Claro, bueno, pasa lo siguiente, eso es una frase que no me debe pertenecer a mí, pero que yo la hice mía, que es, tarde o temprano, todos, hasta a los que no nos interesó nunca la historia, en algún momento
nos interesa porque queremos saber de dónde vinimos, qué pasó en nuestro barrio, con nuestros padres, con nuestros abuelos, cómo fue que llegamos hasta acá, de qué manera, cómo se vivía. Y en ese montón de cuestionarios aparece el coleccionismo por la historia, que son los objetos. Y, y bueno, lo mismo, todo lo mismo, la pasión. Todo está movido por la pasión, ¿no es cierto? Sin duda. Yo creo que pasa por ahí. Alguna vez me interesó como historia la historia del candombe y empecé a estudiar la historia de la esclavitud del Río de la Plata y terminé formando una comparsa de candombe, qué sé yo, que contaba eso. Y se me ocurre que como te fueron llegando estas cosas para el museo, una máquina de escribir antigua, un fonógrafo, una grabadora, también tienen que ver con esas charlas que decías al principio de las personas que venían a cortarse el pelo y que en definitiva terminan siendo tal vez el germen de aquellos que te traen las fotos para publicar en Ciudadanos del Paisaje. Vos sabés que todo tiene que ver, al fin y al cabo, con los suspiros por las cosas parecidas. Es decir, viene alguien y me dice, vos sabés que te voy a traer algo, porque yo sé que a vos te gusta o porque yo sé que vos lo haces porque te gusta y aparece la gente que siente que yo voy a querer el objeto que me van a traer. Claro. Y la verdad que yo le tengo un cariño especial a cada objeto porque yo averiguo cuál fue la historia de cada objeto, de quién fue, qué pasó con ese objeto. Y cada objeto tiene eso, tiene la vida que ha tenido, la vida que ha tenido el objeto y la persona que era su poseedor, ¿no? Y si bien no es un objeto, ¿qué historia tiene la yerba mate ligada a vos? No, la yerba mate fue una historia que necesitábamos distraernos, tener un objetivo en común con la familia. Y fue así, nosotros íbamos a comprar a 500 kilómetros de acá yerba mate ecológica porque no podíamos sino por la acidez, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacer nosotros una cosa así? Y así nace la historia de la yerba mate. Primero porque tomamos mucho mate. Un poquito, si no tenemos hoy, pero bueno. Sí. Y segundo, por eso. Bueno, entonces, como es una cuestión familiar, todos estamos involucrados en este tipo de negocio que es el de la yerba mate. Está muy bueno y está bueno que la familia se vincule, porque pensaba, y obviamente somos familiares, que tenés una odontóloga, un ingeniero, que por ahí uno dice, no tienen tanta vinculación con el arte, pero en el fondo sí. Cada uno tiene su forma de ser. Yo, antes que un ingeniero y una odontóloga, tengo 2 hijos de que me hacen sentir muy orgulloso. Y que gracias a Dios algo me dice que con mi señora hicimos algo bien, que podía haber sido que no, porque yo no he sido una persona tan fácil ni tan común, pero bueno, hemos logrado lo que yo te decía, que yo sienta orgullo por mis 2 hijos y sus formas de ser, de comportarse y por la familia que han sabido conformar. Y digo de paso, como yo me dicen, el loco Carlito, el loco, es cierto, siempre fui un tipo loco, en el buen sentido de la palabra. Pero hubo 2 cosas que yo no negocié en el camino de la locura. Uno fue mi trabajo y otro mi familia. Y bueno, también me hace sentir muy bien eso, hoy. Si me permitís, me quedo con eso, esto de ser el loco. Porque me pongo a pensar, y aquellos que le llamamos locos,
por ahí tienen cosas interesantes que a veces nos las muestran y a la sociedad le hace ruido. Nadie demasiado cuerdo ha cambiado nada importante. A mí, yo sospecho mucho de la gente demasiado gris, demasiado cuerda. ¿Me entendés? De la gente que no se sale de sus cánones. Algo no me está mostrando. Digo, al menos a mí me gusta me gusta salirme de pisar la raya y pasarla y salirme, cuestionar las cosas. Porque si yo no cuestiono las cosas y las doy por entendidas y porque esto ya fue, el mundo se va a volver muy monótono y yo celebro que haya locos que salten la línea y que cuestionen las cosas y que una vez cuestionadas las puedan intentar mejorar. Tiene que ver con esa locura que en este sillón o en los sucesivos que han pasado en la historia se haya sentado tanta gente tan disímil. Esto es genético, la locura, la manera de cuestionar. Yo creo que es genético, yo creo que uno nace con un germen, con un virus de cuestionarse, de traspasar líneas, de buscar límites. Siempre fui una persona que intentó ver un poco más allá, pudiéndolo o no, no estoy haciendo más que una alabanza sobre mi persona. Digo, a veces pude, a veces no. A la vista está que no soy una persona hábil para el comercio. Para el comercio quiero decir como empresa grande. He logrado sí tener una empresa en sociedad con mi señora que nos ha servido para tener el sustento familiar con mucho sacrificio, hacer estudiar a los hijos y etcétera, etcétera. Pero yo creo que la locura es bien entendida, obviamente, es algo que viene intrínseco con cada uno de nosotros. Me quedé pensando en algunas historias que sé por verdades familiares y creo que no mucha gente sabe que un local que está aquí enfrente de la plaza, que es bar, bailable, algo por el estilo, cuando arrancó se llamaba Artaud, pero nadie sabía por qué se llamaba Artaud. Es verdad, ¿Cuál es la historia es real? Verdad. Bueno, cuando comienzan a hacer familias en común, Artaud se pensaba hacer un negocio pequeño, y bueno, lo convencimos que tenía que ser más grande porque para que fuera sustentable. Y bueno, tuvimos que ver mucho con el diseño también y había que buscarle un nombre. Y como me estaban dando bolilla, yo arriesgué el nombre Artaud. ¿Por qué Artaud? Porque Artaud fue esa persona que yo te decía, un tipo con una lucidez implacable, poeta, que vivió la mayor parte de su vida en un hospicio, herido de muerte por esa lucidez extrema que no pudo soportar, ¿no? Por eso se llamó Artaud, en homenaje al poeta Antonin Artaud. Me quedo con esta idea que viene circulando en la charla, que es la vocación, el arte y los negocios. ¿Cómo se vinculan? ¿Se puede llevar adelante una empresa artística o una empresa cultural? En el caso mío, yo podría llevarlo adelante. Lo que no lo podría hacer, mirá lo que te voy a decir, no lo podría hacer con mi dinero porque yo soy un tipo típico descendiente de salamantinos. Soy un tipo miedoso con lo arriesgado que he sido a través de la locura para algunas cosas. En lo económico soy un tipo muy miedoso.
Y eso conspira contra el crecimiento comercial de alguien. Yo jamás arriesgaría mi casa, mi cosita que conseguí, ¿me entendés? Entonces, creo que sería bueno, pero no con mi dinero. Decir que no arriesgarías con el dinero, pero sin embargo trajiste a la Versuit y fueron 400 personas. Traje a la Versuit, pero por la que ahí lo tenés, lo traje porque lo trajo Juan García, Juancito Aleplas. No fueron 400, fuimos bastante menos. Menos. Sí. Por eso te digo, yo no sirvo, yo no lo hubiera traído porque no hubiera arriesgado ese dinero yo, que salía a traer a la Versuit. Que recuerdo que fue la primera salida que hizo Versuit desde Capital Federal. Yo era amigo de uno de los Versuit, que era guitarrista, que venía desde siempre a mi casa. Y jugábamos al carnaval y hacíamos todas esas cosas que hacen los tontos cuando se ponen a jugar. Pero siempre mi hija recuerda que hacía, ella recordándolo en el tiempo porque era chiquita. Pero el tema es ese. Vos me decís, si vos no hubieras arriesgado a tener una peluquería más grande, con sillones, y tal vez sí, pero no con mi dinero. No con mi dinero. Y no sé, ahora, a esta altura de mi vida, no sé si sabría convivir, después de tantos años, solo. En este ciclo de entrevistas estamos intentando charlar con gente que creemos que ha hecho algo por la cultura, por el desarrollo. Por eso le pusimos protagonistas del desarrollo. Creemos que sos uno de ellos. Recorrimos un montón de historias, de áreas, y sabemos que esto no es el final, que seguís estudiando. ¿Qué es lo que se viene de aquí en más? ¿Qué se viene de aquí en más? Bueno, yo soy muy impulsivo. Mañana, hoy no sé, y no me gusta saberlo tampoco. Mañana me levanto, mi familia me conoce, saben que es así, y se estarían riendo el día que se van a estar riendo cuando escuchen esto. Mañana me levanto y de repente se me cruza un proyecto y me choco los muebles descalzo, disparado hacia el proyecto. Pero hoy por hoy me tiene muy ocupado mi negocio, mi trabajo. Sabrá Dios qué es lo que se viene después. Y también me gusta que me sorprenda el proyecto. Sorprenderme a mí mismo, siempre lo hice con la música, con el teatro, siempre hice cosas que me sorprendieran primero a mí, y después si sorprendía a la gente era otra historia. Seguramente que así fue. La verdad, Carlitos, repasamos un montón de cosas. Es la idea de este ciclo de entrevistas, el agradecimiento. Como dijimos, un poco loco, un poco temeroso, pero siempre mirando para adelante y haciendo lo que se puede. Por suerte. Si he sido protagonista, creo que sí, pero ha sido sin querer, siempre. Gracias. Gracias a vos. Carlitos Rodríguez en Protagonistas del Desarrollo.